If we're not clever about this, no one will get to your brother. I will. ¿Qué tal? Muy buenos días, o muy buenas tardes o noches, dependen de donde nos estén viendo. Aquí estamos con otra edición de, en este caso, La Auditoría en la Trinchera. Básicamente es la última edición del año y en este sentido, bueno, como cierre, diríamos, como broche de oro de estas, digamos, capítulos que hemos tenido a lo largo del año 2024, tenemos en este caso a Eva María López, que nos acompaña, que en alguna manera yo conozco con esto de la virtualidad, nos conocemos a través de LinkedIn y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de conocernos un poco face to face, ¿no? De vernos la cara, ¿no? Así que Eva, muchísimas gracias por sumarte a esta propuesta. Nada, a ti, además me parece una iniciativa estupenda, estupenda. Así que gracias a ti por contar conmigo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Como todos, obviamente, no todos tienen la obligación de conocer a Eva, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña introducción de su largo, digamos, recorrido, en este caso académico y profesional. Básicamente, Eva está certificada en muchas certificaciones, CIA, CRM, eh, COSO, Internal Control, COSO ERM. Además tiene experiencia tanto nacional e internacional en liderar, en este caso, departamentos de auditoría interna y la implementación, en este caso, de sistemas de control y de manejo de riesgos, eh, básicamente tanto para empresas del IBEX, obviamente porque está en España, pero también en este caso del Nasdaq, con experiencia también en lo que es la ley Sarbanes-Oxley, es profesora, es mentora, es en este caso conferencista internacional. Su experiencia básicamente, bueno, actualmente es directora en este caso de auditoría interna en Amper. Anteriormente fue en este caso o lideró la función de auditoría interna en Telefónica, en este caso de España. También en este caso lideró lo que fue la función de manejo de riesgos, también en Telefónica de España. Tiene amplia participación como en este caso speaker y capacitadora en lo que es el Instituto de Auditores Internos de España. Así que bueno, y así puedo estar siguiendo, pero bueno, la idea es un poco que te conozcan un poco. Así que bueno, Eva, si te parece, vamos a arrancar con esta estructura. Para los que no conocen, son básicamente 7 preguntas. Y la idea es a todos preguntamos lo mismo para que de alguna forma alguien pueda decir, bueno, vamos viendo las distintas opiniones, ¿no? Que en la diversidad, obviamente, está el crecimiento personal de uno, ¿no? Entonces ahí puedo decir, mira lo que dijo Eva, o me quedo con lo que dijo Eva, me quedo con lo que dijo la otra conferencista, ¿no? Entonces la primera pregunta generalmente es un poco para conocerte, es un poco más soft, después vamos a ir bajando un poco más a lo que a todos nos interesa, que es, digamos, la auditoría interna, ¿no? Y la primera pregunta básicamente sería una experiencia que te marcó la vida. Pues mira, Javier, ahí la respuesta para mí está muy clara. Me marcó la vida mi experiencia dentro del grupo Telefónica. Estuve casi 17 años en diversas funciones y me marcó cuando me propusieron formar parte, crear la función de gestión de riesgos en el grupo Telefónica, que hasta ese momento, esto fue hace como unos 15 años, ya parece que queda un poco lejos. Hasta aquel momento, digamos que en el grupo Telefónica sí que se hacía una gestión de riesgos, pero muy de modo cualitativo y ni siquiera había una metodología común en todo el grupo, sino que era básicamente un checklist que encima contestaban desde auditoría interna, es decir, era algo muy, muy básico que realmente no tenía el carácter que tiene ahora, ni de creación de valor, ni realmente servía de instrumento de toma de decisiones. Entonces, desde la Comisión de Auditoría y Control se decidió apostar por la creación de una función de gestión de riesgos, tanto a nivel corporativo como en cada una de las filiales del grupo, que en aquel momento el perímetro era más amplio que ahora, pues en toda Latinoamérica
y también en diversos países de Europa. A mí me marcó la vida porque era un proyecto muy, muy ambicioso. Primero se trataba de crear la metodología. Para ello contamos con la ayuda de una Big Four y hicimos un proyecto piloto en Telefónica de España, a ver cómo funcionaba. Ahí, pues como en todos los proyectos, vimos los pros y los cons que hicimos aquí en España, lecciones aprendidas y ya con la metodología definida comenzamos a hacer la implantación del modelo por los países de Europa y también por Latinoamérica. Entonces, cuando digo la implantación del modelo, es que teníamos que desplazarnos físicamente, éramos un equipo pequeño, pero también teníamos un apoyo de consultores, y entonces íbamos país por país, claro, en función del tamaño, en el sentido de la contribución de la filial al grupo Telefónica, pues teníamos que estar más tiempo o menos, pero como mínimo estábamos una semana. Entonces, en esa semana teníamos que hacer trabajo de consultoría puro y duro, que era, o asesoramiento, como lo queramos llamar, que era instruir a la función a los que iban a estar en la función de gestión de riesgos local, que tampoco se trataba de nuevos recursos, sino que dentro del departamento de auditoría interna de cada una de las filiales se seleccionó a ciertas personas que eran las que se iban a encargar de la función de gestión de riesgos. Es decir, no supuso mayor coste en recursos para el grupo, sino que se reasignó dentro de auditoría quién se iba a dedicar a la gestión de riesgos. Entonces nosotros teníamos que acompañarles en digamos, en el primer mapa, explicarles la metodología y reunirnos individualmente con cada uno de los gestores principales de risk owners de la filial para ir dibujando un primer mapa de riesgos, y ya cuando estaba ya bastante, digamos, elaborado, ya seguía los que iban a constituir la función de riesgos local y nosotros nos íbamos a otro país. Y así hasta que se implantó en todo el grupo. Entonces, nos costó como un año y pico, creo, porque claro, eran muchos países y bueno, pues requería un calendario y aún así ambicioso. Entonces, para mí me marcó mucho porque para mí fue una experiencia, fue la oportunidad de conocer en primera mano a nuestros equipos en todas las filiales y no solo conocerlos, sino vivir en su cultura. Como te comentaba, como mínimo estábamos una semana en cada país. Esos son los más pequeñitos, pero en los grandes, en Brasil estuvimos 3 semanas, en Argentina he estado varias veces, en Argentina estuvimos 2. Pues te da tiempo a tantas reuniones con los gestores, a convivir también con nuestros propios compañeros de allí de auditoría, a incluso, bueno, claro, conocer un poco más el país al salir a trabajar, lo que nos daba tiempo, el fin de semana. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Y tuve la oportunidad de conocer a grandes profesionales, de que me llevaran a sitios estupendos. Y lo que yo aprendí de esta experiencia es que ahora que hablamos tanto de la importancia de las soft skills, que no solo hay que tenerlas, sino que saber modularlas. En cada escenario no puedes aplicarlas igual. Entonces, voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros implantamos el modelo en España. Bueno, pues es nuestro país, nuestra cultura, sabemos perfectamente. Luego fuimos a los países en aquel momento de Europa, como era Reino Unido, como era Alemania, como era República Checa, pues no tiene nada que ver trabajar en España con ninguno de estos países. Entonces, yo me di cuenta que rápidamente, en cuanto llegamos al país, teníamos que ser lo suficientemente hábiles para adaptarnos a la cultura de allí, ¿vale? A la forma de trabajar, para que nuestro proyecto fuese un éxito. Porque en este tema de gestión de riesgos puede haber 2 escenarios: que no se lo tomen en serio, entonces simplemente piensen que es otro reporte más de los que hay que enviar al corporativo, entonces ponen cualquier cosa, han firmado el expediente, que decimos nosotros, y ya está. O que realmente se impliquen, se esfuercen, vean la utilidad que tiene primero para ellos mismos, para la toma de decisiones. Entonces, eso depende de ellos, pero también depende de nosotros saber manejar la situación, el trabajo, cómo enfocarlo para tratar de conseguir el mayor éxito posible. Entonces, un ejemplo muy concreto.
A mí me hacía mucha gracia, tanto en Reino Unido como en Alemania, digamos que tiene una forma de trabajar mucho más estructurada que nosotros. Es decir, yo te puedo decir a ti, bueno, oye, Javier, pues mañana tenemos una reunión a las 9 y vemos esto. Me dices, vale, pues mañana lo vemos. Pues allí, a lo mejor les comentábamos esto y al día siguiente, cuando eran las 9 de la mañana, oye, ¿y la reunión? Ah, no, es que como no me has mandado convocatoria, no, pero si ya lo he hablado contigo, ah, no, yo como no he visto la convocatoria, entonces ahí nos dimos cuenta que cosas que para nosotros son más irrelevantes, o sea, ellos tienen que ser todo, muy, que a mí me parece bien, ¿eh? Pero me refiero que es la forma de trabajar de cada uno. Y claro, ellos no se van a adaptar a nosotros, nos tenemos que adaptar nosotros a ellos para que sea un éxito. Otro ejemplo, nosotros, digamos los latinos, y también pues tanto en España como en Latinoamérica, pues en las reuniones nos gusta pues te presentas, igual hablas un poco pues del tiempo o no sé, dónde te alojas o un poco, digamos, más a nivel, una introducción a nivel más personal antes de entrar en el trabajo. Bueno, pues en Europa esto no lo entienden. O sea, entienden que si tú empiezas una reunión, hola, buenos días y pum, la reunión. Y si empiezas a hablar un poco de, ay, pues la oficina me gusta o tal y cual, piensan que estás perdiendo el tiempo y te lo dicen, bueno, vamos a lo que tenemos que ir. Entonces, con eso lo que quiero decir que ahora que se habla de las soft skills, de la comunicación, de los auditores, pues cuidado, porque en ciertas culturas sí que esperan que comuniques mucho y tanto corporalmente como en palabras, pero en otras esperan que comuniques lo justo e imprescindible y si no, no lo entienden. Entonces, yo ahí me di cuenta que teníamos que ser lo suficientemente hábiles en cada escenario, en cada país, de ver cómo teníamos que modularlo, adaptarnos a ellos y que así fuera realmente un éxito. Perfecto, mira, ahí, Eva, me quedé con dos cositas, a ver si me amplías un poquito más, ¿no? Uno de los primeros es cuando hablaste Telefónica Argentina, perdón, Telefónica de España, perdón, Sí, se me va. Vos comentabas ahí que en la época que vos iniciaste empezaste a diagramar todo lo que era una gestión de riesgos, ¿no? Entonces ahí, sí, tal vez para el que escucha le llama un poco la atención porque si estamos hablando de una empresa pyme pequeña, tal vez no es tanto, pero hablando de una empresa obviamente tan grande como Telefónica de España, me queda un poco la duda de por qué antes que tenía y por qué recién ahora tenía una gestión de riesgo pensando lo enorme que era Telefónica de España, ¿no? claro. Sí, pues como te decía, antes lo que había era un poco basado en el anterior, el primer coso. Entonces, simplemente había un checklist como principales riesgos a muy alto nivel y que eran los propios auditores los que contestaban, es decir, que realmente no valía para la toma de decisiones. Entonces, aquí cuenta mucho el tema de gestión de riesgos, el tone at the top que decimos, ¿no? Y el impulso desde arriba. Entonces, aquí vino el impulso desde la Comisión de Auditoría y Control, porque como sabéis, hay ciertos sectores como banca y seguros que para ellos la gestión de riesgos es crítica, es su día a día. Los bancos están gestionando todo tipo de riesgos, el riesgo de contraparte, etcétera. Los de seguros, el de suscripción, el de vida. Ese es el core de su negocio. Y además tratan de cuantificarlos, claro. Entonces, en estas grandes empresas, en el momento en que hay un consejero en la comisión de auditoría que viene de este sector, lo echan falta. Echan falta que cuando se le hable de riesgos, pues sea algo así todo un poco más etéreo, más tal. Y fue desde la comisión cuando dijeron, no, no, aquí tenemos que implantar un departamento de gestión de riesgos que inicialmente iba a estar dentro de auditoría interna, ¿vale? Y dotaron el presupuesto necesario para contratar la consultoría y para empezar como lo que fue un gran proyecto, porque era un proyecto muy ambicioso, abarcaba a todo el grupo. ¿Vale? Entonces, es clave el tone at the top, que desde arriba, sobre todo desde la comisión lo apoyasen en este sentido, a que echaban en falta más detalle en la identificación, en la evaluación, en el seguimiento de riesgos. Y luego, de cara a los comités de dirección, nosotros lo que hacíamos, en el momento que llegábamos a un país, lo primero que hacíamos era una presentación del modelo en el comité de dirección, ¿vale? Así, todos los directores de la filial
ya sabían de lo que íbamos a hablar, porque claro, nosotros sabíamos de lo que hablábamos, pero ellos no. Entonces llegábamos con la presentación, el proceso es tal, se lo explicábamos y ahora nuestro calendario es ir reuniéndonos con cada uno de nosotros y ahí es donde teníamos que empezar nuestra labor, digamos, comercial y digo lo que digo yo de modular las soft skills para que todos los que estaban en ese comité de dirección, que iban a ser los risk owners que contestaran, vieran la importancia de este trabajo y que realmente ellos eran los primeros interesados en que saliese bien y que valiese de toma de decisiones. Entonces, pues una anécdota nos pasó al principio que, pues como todo, hay gestores para todo. Entonces, aunque trates de modularlo, siempre había algún gestor, unos muy interesados y, vamos, que tenían riesgos que casi se cae la compañía, todo era riesgo. O luego otros, no, yo no tengo ningún riesgo. No, pues, o simplemente que como sabían que íbamos haciendo, digamos que un tour por los países, nos decían, que vienes de Argentina, yo tengo los mismos riesgos que Argentina. Entonces, sí que en esa reunión del comité de dirección ya teníamos que empezar, y tú también lo comentas, la labor de evangelización de, oye, que esto es importante, esto no es solo un reporte para el corporativo, te vale primero para ti. Luego ya otra cosa es que también me lo reportes a mí para que yo lo cuente a la comisión de auditoría en Madrid. Pero el primero que te tiene que valer es a ti para que tengas un listado de tus principales riesgos que te pueden impedir llegar a tus objetivos estratégicos. Bien, perfecto. Y otra cosa más que nada para ratificar una anécdota que vos decías, en una época a mí me tocó en una Big Four, estar en un centro de servicios compartidos que dábamos servicio para lo que era Estados Unidos. Y a mí lo que vos decías es cierto, ¿no? Los americanos todos ponían agendas, eran 15 minutos, es un meeting point, y al principio nos costó, ¿no? Porque a los 15 minutos nos decían, bueno, tenemos otra reunión y nos cortaban, ¿no? Y Sí, nosotros sí, queríamos hablar, o claro. sea, anecdótico. Y a ver, y era cierto, hicimos 15 minutos para hablar de un meeting point, o sea, y listo, y ya pasaron los 15 minutos entonces eso parece que al principio puede ser descortés, ¿no? Pero es bueno, es hacer ese seteo cultural, ¿no? Vos Sí, decías lo sí, mismo sí, y yo me acordaba de a veces que nos quedamos con la palabra porque decían, bueno, nos tenemos que ir y te cortaban, ¿no? Porque claro. bueno, Por eso habían digo que sido, eran 15 minutos, sí. o sea, era eso, había que aprovechar los 15 minutos, si no, ya Por después. eso digo que lo de modular las soft skills, que está muy bien hablar de soft skills, pero bueno, tienes que saber en cada escenario cómo tienes que actuar, cómo no, y siempre pensando en ellos. Ellos no se adaptan a ti, eres tú la que vas, el que vas allí a hacer el trabajo exacto. Yo me acuerdo de una reunión en Madrid que vinieron los ingleses y claro, pues estábamos en la mesa, estábamos, faltaba alguien, ¿quieres un café y tal? ¿Qué tal el vuelo? ¿Es la primera vez que vienes? Bueno, pues un poco tal. Y estaba el hombre, bueno, y el que falta, pero y empezamos ya y no les cuadra, o sea, no les encaja. O sea, es como que estábamos perdiendo el tiempo, ¿sabes? Entonces, sí que pues es importante, es importante. Y es anecdótico, como dices tú, pues a los que somos más latinos, o bueno, otra anécdota muy graciosa, había un país, no voy a decir cuál, en Latinoamérica, donde, bueno, vosotros sabéis que nosotros los españoles normalmente, a no ser que sea algo muy, muy, muy formal, pues nos saludamos con dos besos. Claro. Bueno, eso en Europa es impensable. O sea, en Alemania o en Reino Unido, tú intentas acercarte a darle dos besos y el otro se aparta como, ¿qué vas a hacer? O sin embargo, en un país en Latinoamérica, todos los días nos dimos cuenta que todos los días cuando llegábamos a trabajar, todo el mundo, aparte de los buenos días, se daba dos besos, todos los de la oficina que estaban por ahí, los 8 o 10, al llegar y al salir. Pues eso teníamos que hacer nosotros, llegábamos y tal. Entonces, curiosidades, pero lo que quiere decir que tienes que adaptarte. Tienes que adaptarte. Totalmente de acuerdo. De hecho, en Argentina, en realidad, cosa que a lo mejor en la cultura latina es un poco así, es que muchas veces los hombres se saludan con un beso. Entonces, obviamente, en otras culturas, no sé si más machistas o no, eso depende, ¿no? Cuando uno Sí, se da cuenta que seguro. está invadiendo el espacio personal y se da cuenta, no, freno, porque lo están tomando, digamos, como un Claro, avasallamiento total, ¿no? Entonces, claro. es cierto eso, sinceramente. Bueno, pero si es entre dos hombres, pero por ejemplo en Alemania, entre hombre y mujer. Yo estuve trabajando allí 3 meses también, me iban a presentar a alguien, entonces instintivamente iba a darles dos besos y el otro se echaba para atrás como diciendo, esta mujer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer aquí? Y yo, bueno, bueno.
Entonces, bueno, es una anécdota de eso, que es importante las soft skills, pero no valen lo mismo en todas las situaciones. Tienes que saber cómo gestionarlas y siempre pensando en el otro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Eva, entonces vamos a pasar por la segunda pregunta, ¿no? Ya un poco nos centramos en lo que es la auditoría interna. Y la pregunta es ya, ¿por qué elegiste ser auditora? Bueno, en realidad yo no lo elegí, es como que me llevó la vida por este camino. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III en Madrid y empecé también en un centro de servicios compartidos, el Grupo Telefónica. Empecé como consultora de organización y procesos. Entonces, allí participé en diversos procesos importantes, pues por ejemplo, la implementación del ERP SAP en Telefónica de España, y fue el momento en el que surgió la ley Sarbanes-Oxley. Entonces, también participé en el proyecto de adaptación de los procesos económico-financieros de Telefónica de España para adaptarse a los requerimientos de la ley Sarbanes-Oxley, en el sentido de qué controles, qué puntos de control había que incluir, sobre todo relativos a aprobaciones, controles de los que hay que dejar evidencia, ¿vale? Entonces, al trabajar en ese proyecto, pues me permitió conocer a los directores del mismo y nada, y ya me propusieron que como había que implantar ya, digamos, la metodología SOX en sí de auditoría en Telefónica Corporativo, me propusieron pasar a Telefónica Corporativo, pero ya como auditora. O sea, con la, digamos, el expertise que tenía yo en los procesos económico-financieros relacionados con SOX, pero ahora ya viéndolo desde otro enfoque, ahora ya, claro, evaluando los procesos. Entonces ya pasé a Telefónica Corporativo, ahí estuve varios años, que es cuando estábamos desarrollando también la metodología y implantando la ley, bueno, la ley Sarbanes-Oxley en el grupo. Y fue cuando surgió la oportunidad de montar el departamento de gestión de riesgos en todo el grupo y también me lo ofrecieron y me pareció muy interesante y cambiar un poco porque era, claro, un enfoque completamente diferente. Y bueno, pues como ya os he comentado, ahí estuve pues cerca de 9 años, porque al principio sí que se trataba de implantación tal cual, luego cuando ya estaba implantado en todo el grupo comenzamos a hacer lo que llamábamos evaluaciones de calidad. Pues claro, desde el punto de vista corporativo, en función de la información que nos reportaba, pues ya veíamos que había algunos, digamos que la información era más pobre, otros sí que era más detallada, o incluso hacíamos comparaciones transversales, pues riesgos que sabíamos que eran como de toda la región, pues unos lo reportaban, otros no. O sea, ya vimos un poco de, no sé si decir inconsistencias o puntos de mejora, ¿vale? Entonces empezamos a hacer esas evaluaciones y bueno, seguimos desarrollando el modelo, que ya no fuese solo a nivel ERM, Enterprise Risk Management, sino, por ejemplo, aplicado a la gestión de proyectos. Y ya llegó un momento en que digamos que era todo ya como muy estable, que ya el nivel de madurez ya era muy elevado, siempre había alguno que también ya habíamos desarrollado los KRIs, incluso hacían benchmarking entre las filiales. Ya llegó un momento de una madurez bastante elevada, ¿no? Entonces era ya algo más, pues no sé si decir rutinario, que era, bueno, pues ya cada 6 meses, porque lo que se hacía era 2 evaluaciones completas y luego trimestralmente se hacía un poco así rápido, pues si había algo nuevo, ¿vale? Pero esas 2 evaluaciones completas al año y su reporte a la Comisión de Auditoría y Control. Entonces surgió una vacante también en auditoría, pero ya para hacer auditorías más, digamos, operativas, ya no tanto de la ley Sarbanes-Oxley, que es lo que había hecho yo en un principio, sino pues auditorías a filiales que eran del perímetro del corporativo y eran empresas muy específicas por relativas a fondos de pensiones, a seguros de Telefónica, y ahí ya era hacer más auditorías en sí, que yo no había hecho tal cual, que no fuese en cumplimiento con la Sarbanes-Oxley, y me pareció interesante. Y ya entonces me pasé a esa parte, porque era ya, digamos, pasar de los riesgos a nivel macro a ya los riesgos a nivel micro en cada proceso. Y bueno, pues ahí estuve 17 años en conjunto,
en todo el grupo Telefónica, pues en Telefónica te gestiona, y luego ya en Telefónica S.A. Y luego ya a raíz de la pandemia, que hubo, digamos, pues bastante reestructuración en la mayoría de las filiales, ¿no sabéis? Pues me ofrecieron una baja incentivada con unas condiciones muy buenas, la verdad. Y dije, pues ¿por qué no? Pues igual ya es momento de, bueno, explorar nuevos horizontes y, bueno, nunca se sabe. Y bueno, pues conseguí un nuevo puesto de directora de auditoría interna y control y gestión de riesgos, perdón, en el grupo Amper. Les daba la casualidad que el grupo Amper es una empresa, no es que sea pequeña, es claro, es pequeña en comparación con Telefónica, pero no es pequeña. O sea, la facturación en 2024 va a ser 420 millones de euros y somos 3.000 y pico empleados en el mundo. Digo, es pequeña comparada con Telefónica, claro, pero no es una empresa pequeña. Entonces, aquí me surgió la oportunidad de liderar las dos funciones. El grupo Amper había sido en el pasado proveedor de Telefónica e incluso había pertenecido al grupo Telefónica. Y luego llegó un momento en que se escindió y comenzó a cotizar. Entonces, también somos una compañía cotizada en el mercado continuo español. No es en el IBEX 35, que es donde están las 35 compañías en España de mayor capitalización, sino que es el IBEX Small Cap, las que tienen menos capitalización, ¿vale? Y me pareció muy interesante porque al final lo que ellos buscaban era justamente alguien que desarrollase las dos funciones de auditoría interna y gestión de riesgo. Entonces, alguien que ha estado en un sitio, digamos, con mucho conocimiento de todas las cosas que se hacían, aplicarle a un sitio donde justo necesitaban eso, desarrollo. Entonces, me pareció un reto muy, muy interesante con sus limitaciones, pues como tenemos en casi todas las compañías, de presupuesto limitado, recursos limitados. El departamento somos muy pequeñito, somos 3 personas, lo cual quiere decir que yo hago trabajo de campo también, es decir, no tenemos ese apoyo de consultores o de más equipo, pero bueno, también es lo bonito desde donde yo puedo aportar. Y así llegué. Y luego, pues me gustó tanto que cuando estaba en la parte de gestión de riesgos, participé en el Instituto de Auditores Internos de España. Sabéis que son están siempre lanzando nuevas iniciativas. Entonces, lanzaron una iniciativa que eran las comisiones técnicas, que lo que hacen es identificar, digamos, un hot topic, o sea, un tema candente para la profesión o de auditoría interna o de gestión de riesgos, que por lo que sea es muy novedoso o que todavía no está muy claro el concepto. Entonces, se forma una comisión. Se piden voluntarios, es decir, se piden voluntarios a las empresas, quien se quiera apuntar, luego se hace una selección y esa comisión, con el expertise que tienen esos miembros, lo que se consigue al final es un documento de posicionamiento del instituto respecto a ese tema. Y pues justo cuando estaba en la parte de gestión de riesgos, me apunté a una comisión que había sobre definición y monitorización del apetito al riesgo y a raíz de mi colaboración, pues me ofrecieron la oportunidad de impartir un seminario en el Instituto de Auditores Internos, ya como más práctico en base a ese trabajo. Y bueno, la verdad que me encantó. Ahí descubrí que esto de dar clase y la formación me encantaba, que a mí es algo que tampoco nunca me había planteado ni nunca, pues ahí me encantó la experiencia y ya a raíz de ahí ya he impartido más seminarios, no solamente ahí, sino en otros organismos siempre relacionados con la auditoría interna y gestión de riesgos. Entonces, como ves, en realidad me ha ido llevando un poco la vida hacia aquí. No fue desde el principio que yo decidiera venir por aquí, pero vamos, estoy encantada. Ahí que comentabas, bueno, lo del Instituto de España, que es de alguna manera un rector en lo que es Latinoamérica, en lo que es auditoría interna, con todas las producciones de la fábrica del pensamiento, ¿no? Que son Sí, de alguna manera, no sé si habrás estado en uno que yo también tomo como referencia, que es precisamente eso, el de el apetito al riesgo. Hay uno que yo sí, siempre tengo sí, mucho porque me parece hiper interesante por cómo está sí, definido. El último, el 2024, ahora sobre inteligencia artificial. Bueno, nada. O sea, obviamente sí, siempre están marcando tendencia, ¿no? Y vos comentabas, yendo, bueno, ahora funciones directivas como director en una empresa Amper, de vuelta, como vos decías, claro, si uno compara con Telefónicas, las escalas son demasiado fuera de escala, claro, pero obviamente la empresa por los volúmenes y todo es una empresa
muy representativa, así que, pero bueno, con Telefónica todo parece chico, ¿no? Claro. Y hablamos un poco de retos interesantes, ¿no? Y dando esto de retos interesantes, vamos a introducir la próxima pregunta, que creo que ahí tal vez vas a poder explayarte un poco más, ¿no? Que es, ¿cómo gestionás vos, Eva, el día a día, ¿no? Las Ujú, responsabilidades, los ujú. desafíos, etcétera, que podés tener en una función como director de auditoría interna. Claro, pues cuando comentaba que era un reto interesante, es que cuando a mí me lo propusieron, digamos que la empresa había pasado por unos pequeños baches en el pasado y encima, pues como le pasó a todas las empresas, la mayoría con la pandemia, había estado una situación complicada. Entonces, digamos que la función de auditoría interna, que eso es algo que seguramente saldrá en la conversación, no es que se hubiese dejado de lado, sino que pues el que estaba en aquel momento de representante de la función estaría haciendo otras funciones que en ese momento le necesitaba más la empresa. ¿Vale? Entonces se había quedado, digamos, un poco obsoleta la auditoría interna. Había que desarrollarla en el sentido de que somos una empresa cotizada, nos supervisa la CNMV, que es el regulador español. Entonces, como sabes, cualquier empresa cotizada tiene una serie de obligaciones que tiene que cumplir, que tiene que reportar, ¿vale? Entonces, eso para mí era un reto, era, digamos, poner al día tanto la función de auditoría interna como la de gestión de riesgos. Habían empezado a hacer un mapa, pero se habían perdido un poco, entonces tampoco tenían nada así concreto. Entonces me pareció muy interesante y el desafío en el sentido de que nos dijeron que no teníamos, nos dijeron no tenía presupuesto, entonces que tenía que ser yo y que tenía que ser un perfil hands-on. Digo, sí, sí, yo, perfil hands-on, total, total. Más me hizo mucha gracia en la entrevista porque me decían, ¿pero tú eres de coordinar o de remangarte? Digo, no, no, yo soy de remangar. Me dice, pues eso es lo que necesitamos aquí. Entonces, en mi día a día voy siguiendo, claro, la planificación, pero trato de encontrar un equilibrio porque aunque yo haga trabajo de campo porque lo necesitamos, porque si no, no llegamos, también tengo que tener un poco de tiempo, digamos, de levantar un poco la vista y tener esa visión un poco más estratégica de qué hay que hacer, por dónde hay que ir. ¿No? Entonces yo estoy continuamente en mi día a día tratando de no solo los ojos pegados en el trabajo de campo, las pruebas, tal, sino también un poco más allá y bueno, pues hablando con los directores, de pues, cómo va el plan estratégico, temas, que además la empresa está en un plan, hay un plan de transformación muy agresivo, vino un equipo directivo hace 2 años, entonces digamos que le están dando casi la vuelta a la empresa, en el sentido de quieren focalizarse mucho en un área, entonces hay otra área que están empezando a desinvertir. Entonces estamos en un momento de desinvertir lo que no es estratégico, invertir en estratégico. Hay mucho movimiento, entonces yo también tengo que estar al día para saber dónde me tengo que enfocar, dónde no. Entonces en mi día a día trato eso de encontrar un equilibrio entre ir haciendo el trabajo de campo para que salgan los informes, las recomendaciones, junto con las personas de mi equipo, y por otro lado, tener esa visión estratégica de por dónde va la empresa, por dónde podemos aportar más, ¿vale? Y que nos tengan en cuenta pues, en los foros más importantes. Bien, perfecto, Eva. Y siguiendo avanzando en esto, ¿no? Hablamos un poco del día a día, ¿no? Pero también, Ujú, y obviamente la función de auditoría interna que quiere ser un asesor de confianza, etcétera, quiere estar también en el lado derecho del board, también ujú. asesorando, etcétera, es algo que obviamente, digamos, cada vez más se nos pide a nosotros, ¿no? Y obviamente, si estamos en esas situaciones, siempre pueden ocurrir crisis, ¿no? Crisis en las cuales, propias del departamento o crisis en las cuales alguien, el board, te llama y dice, mira, Eva, sentate acá, necesitamos tu ayuda. Entonces acá la Ujú. pregunta es, bueno, ¿cómo generalmente vos gestionás o enfrentás una crisis? Bueno, pues lo primero de todo, intento mantener la calma, pero como dices tú, si de repente recibes una llamada del consejero o del CEO, oye, necesito qué tal, de entrada ya te pones un poco nervioso en el sentido de qué me va a pedir o qué voy a tener que hacer, ¿vale? Entonces, sobre todo, pues no perder la calma y pensar, digamos, la estrategia, que es lo que yo creo que tengo que hacer
Y luego depende de cuál sea, digamos, la crisis. Si es una que puedo resolver yo a nivel interno, lo que sí que intento es no escalar al consejero o bien contarle algo al CEO, que además también esto es auditoría, como estamos en una posición un poco así, digamos, intermedia, no herir susceptibilidades de nadie, es decir, pues yo intento, en la medida que puedo, resolverlo yo internamente. Y si no, ya, si no queda más remedio, pues sí que lo reporto, pero ya voy con una solución. Ya voy con una solución, mira, pues pasa esto o tal, a lo mejor lo que podemos hacer, y eso también lo valoran mucho, que yo les vaya con una solución, luego a lo mejor ellos tienen otra o piensan tal, pero bueno. Y es un poco como voy manejando. Y siempre, para mí también es muy importante, que está claro que como independencia yo reporto al presidente de la comisión, pero para mí también es muy importante tener una buena relación con el consejero delegado, ¿vale? Con el CEO de la compañía. Entonces, teniendo muy claro el rol de independencia, pero que él, digamos, esté, digamos, de una forma al tanto de todo, que él no sienta, que él sienta que la auditoría es parte del equipo de la empresa, ¿vale? Entonces, que si a él le van a contar temas importantes desde la comisión, ya lo sabe. Y eso él también lo valora mucho. Eso también lo valora él mucho desde nuestra parte de auditoría. El que no le dejemos al lado. Yo tengo compañeros que igual me dicen, no, yo no tengo ningún trato con el CEO, yo tal. Yo sí, pero en el sentido ese, en el sentido de pues que él, los temas que se están reportando a la comisión de auditoría, ¿vale? Él también lo sabe. Luego también se lo comentó a él, ¿vale? Sin que haya ningún tipo de interferencia, pero si a él le comentan algo, ya lo sabe, porque se lo he contado yo también. Entonces eso él lo valora, porque si no es como que causa un poco de, no sé, incertidumbre. Entonces, para mí es importante encontrar en ese momento el equilibrio de, sin perder la independencia, que vean que somos parte del equipo y bueno, pues oye, que las cosas se comentan. Perfecto. Y ahí lo que decís, básicamente, Eva, va mucho en relación con las nuevas normas globales de auditoría, en la cual tienen su apartado de la relacionamiento en lo que es el director con la junta y la alta dirección, ¿no? Hay Exacto, todo un exacto, dominio que nos dice, de alguna forma, cómo el director de auditoría interna, además de la junta, que es su referente natural de reporte, tiene que generar, digamos, esas interacciones con la alta dirección, que en algún momento, a ver, a mi opinión, ¿no? Creo, si uno quiere ser un asesor de confianza, quiere ser claro, tenido en cuenta, o sea, debe de alguna claro, forma también, y al final del claro, día vos estás dentro de una estructura, de un organigrama, de una compañía, o sea que obviamente también claro, tenés que tener esa exactamente. Y como relación. dices tú, si queremos ser asesor de confianza, tienen que tener un poco de confianza en ti. Si tú trabajas a tu ritmo, a tu aire, y no cuentas con ellos para nada ni tal, te ven como un extraño en la compañía, así no te van a considerar un asesor de confianza. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es cuando la presentación a la comisión de auditoría, hacemos una especie de previa, es que yo se la envío antes al presidente, entre los dos la vemos, pues si él tiene alguna duda o algo que cree que hay que puntualizar o lo que sea, y ya cuando ya se da por definitiva, ya me dice, ya se lo puedes enviar al resto de los miembros. Pues yo, por un lado, se lo envío al resto de los miembros de la comisión y por otro lado, se lo envío al CEO. ¿Vale? Entonces me refiero, no hay o sea, independencia total, pero él sabe de antemano lo que yo voy a contar el día de la comisión. Entonces, si luego como resultado de la comisión algo le dicen a él, ya sabe el contexto que hay. Entonces, a él le ha gustado mucho ese, y él me lo ha dicho a mí, que apoya mucho la auditoría interna y gestión de riesgos. Justamente, por ejemplo, hace poco me ha dicho que bueno, y lo ha comentado también el comité de dirección, que sí que yo creo que es bastante exhaustivo, pues quiere que lo sea más todavía, que quiere que valga todavía más para la toma de decisiones. Entonces, que hay que ver cómo, digamos, estructuramos algún tema, pero que quiere que realmente sirva para algo. Sí, o sea, sí le sirve, pero que le sirva para más, que le sirva a él para más, no solo pensando en reporte a la comisión, no, no, primero para él.
¿vale? Entonces, de hecho, incluso, como sabes, en el mapa de riesgos reportamos los riesgos que superan el apetito al riesgo de la compañía. Entonces, ahora mismo, justo, ahora que hablamos tanto de aportar valor, yo me daba cuenta que en un momento crítico como el que está la compañía, de cambiar el rumbo, si dijéramos, darle una vuelta a todo, pues interesa conocer todos los riesgos, no solo los más críticos, sino hasta incluso los de más abajo, que habrá que gestionarlos o tal. Entonces yo me di cuenta que yo tenía mucha información, pero luego de cara, claro, a presentarlo al comité de dirección o a la comisión de auditoría, esa información se quedaba ahí. Entonces quedé a un acuerdo con el CEO en que lo que iba a hacer era un informe cada vez que fuera el reporte con todos estos riesgos que por materialidad no van en el mapa, pero que sí que es interesante conocer. Y a él le pareció muy bien. Entonces, eso yo lo envío a la oficina del CEO y en la oficina del CEO es los que se encarga de gestionarlos. De gestionarlos van preguntando a las áreas, oye, esto que nos han contado por aquí, ¿qué pasa? O tal, porque él tiene, digamos que tienen, claro, interés en que se gestionen todos, no solo los más críticos, sino los de abajo. Y además en un momento de transformación de la compañía, incluso oportunidades, porque a lo mejor algunos de estos temas que son menos materiales realmente pueden ser casi una oportunidad más que un riesgo. Entonces, que lo han valorado mucho, que ya que esa información se disponía, ya que los gestores, digamos que, bueno, pues nos dedican su tiempo a contárnoslo todo, que no se quedara en un saco vacío. Bien, perfecto. Y eso me imagino genera un canal de doble vía, ¿no? Porque obviamente yo Claro, me imagino que en algún momento, eh, alguna situación, tal vez con ese relacionamiento, puede decir, Eva, mira, te tengo que decir algo, yo tengo este problema, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor no saldría en tu auditoría, a lo mejor voluntariamente, ¿no? claro. Tenés digamos, esa confesión, ¿no? Y no la otra Claro, postura en la cual el auditor, no le digo nada, ¿viste? Porque ¿viste? Lo único que sí, busca es ver exacto. sangre, ¿no? Entonces no le comento. Exacto, exacto, exacto. Entonces, es lo que estamos un poco tratando de construir, que nos vean como un departamento de confianza en ese sentido que, pues, por ejemplo, un ejemplo de esto mismo que nos estabas diciendo, vamos a evaluar el proceso de existencias y el propio director de compras nos ha dicho, uy, yo creo que ahí hay un almacén donde hay un poco de lío porque aquí ha habido migraciones de empresas que se han comprado, que se han vendido. Dice, no creo que sea material, porque claro, esto se audita por el auditor externo, si no hubiera salido por la auditoría externa. No es material, pero yo estoy convencido que no cuadra, no cuadra mucho. No es material, pero no cuadra mucho. Entonces, pues ahí fue sincero, de entrada. Ya aquí os digo yo que esto aquí, y también nos dijo que por un tema de recursos, etcétera, pues bueno, que digamos que convendría que, bueno, que no tienen tiempo para ponerlo en orden. Pues entonces nosotros del departamento dijimos, bueno, pues vamos a poner a un auditor contigo, con tu equipo, como de apoyo para que podáis hacer ese inventario bien y ponerlo en orden, ¿vale? Y esa debilidad que hay, que aunque no sea material, se pueda subsanar. Entonces, pues también lo han visto como que somos, digamos, un departamento que al ser transversal, que conocemos todos los procesos, todas las filiales, pues en algún momento se puede tirar de nosotros para algún tema así que haga falta. Que yo creo que es un poco lo que se busca con las normas en este sentido. Correcto, sí, se busca un poco no ser de ese enfoque de yo solo hago lo que me hago como auditor, Claro, ¿no? Y entonces es como que no, me claro, escudo. Ahí tal vez en otra charla que tuvimos, y me interesaría que como para terminar de cerrar este concepto, porque me pareció bastante interesante, me comentaras una charla, creo que vos viste o sí, tuviste de Reinhard Lenz, ¿no? Que es exacto. un Sí, sí, teórico sí, bastante conocido de la auditoría, obviamente es auditor, pero sí, además muy académico, ¿no? Así como para sí. terminar de cerrar este concepto. Sí, 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 pues es un poco el concepto de tanto que nos insisten en las normas de aportar valor. Pues yo eso lo tengo como un mantra, es decir, yo me olvido un poco de tecnicismos o también el informe de Visión 2035, que aunque hay cosas que parecen obvias, otras yo entiendo lo que quiere decir. Por ejemplo, que tiene que cambiar la mentalidad del auditor, pues es justo en este sentido, en no estar encorsetados, en no, yo tengo que seguir las normas
que si la independencia, que si tal, que si cual. Entonces, yo creo que tenemos que olvidarnos de eso y pensar en cómo puedo yo aportar valor en mi empresa, cómo puedo crear. Que igual son las áreas los que ya te lo dicen o te dan la idea, ¿vale? Es decir, que tampoco tienes tú que romperte la cabeza, sino que ya en el propio entorno en el que estás de trabajo lo estás viendo, por lo que te dicen, lo que te comentan, dónde puedes. Entonces, lo que te comentaba en otra ocasión era que a mí me llamó mucho la atención un seminario de estos que, bueno, que te puedes apuntar gratis, de empresas proveedoras de soluciones, que lo daba el doctor Rainer Lenz, que es un alemán, que es un académico. Entonces él ha escrito un libro que se llama El jardinero de la gobernanza. Entonces que él habla como de la gobernanza en sí. Y, y nada, lo que dice es que al final él preguntaba, si a ti tu empresa, tú eres director de auditoría y te dice tu empresa, necesito que seas director de compras 3 meses, por lo que sea, ¿qué dirías? Y me sorprendió que había mucha gente que decía que no. No, no, yo diría que por independencia no. Y claro, él decía, no, yo diría que si mi empresa quiere eso, es donde yo aporto valor. Me está diciendo que en ese momento la empresa me está diciendo que no necesita un auditor interno, que durante 3 meses necesita un director de compras. Ya veremos luego qué salvaguardas hacemos. ¿Sabes? Entonces me pareció un concepto muy interesante. Y me sorprendió que había un porcentaje muy elevado de gente que hubiera dicho, uy, no, ¿no? ¿Cómo voy a ser yo el director de compras si soy, aunque sea interino, si soy el director de auditoría? No, no, por independencia no se puede, por las normas. Entonces, y él, claro, él también lo ponía como que le sorprendía. O sea, pero que fue, me refiero que fue una encuesta que a todos los que estábamos en el webinar. Era como, a ver, ¿qué decís? Y cuando salió eso, a mí me sorprendió mucho. Y él también era de la posición de, no, no, tú, donde tienes que aportar valor. ¿Que tienes que ser el director de compras? Pues ya está. Luego ya pondremos salvaguardas. Que no se va a auditar en 2 años o que lo auditan un externo o quien sea, pero entonces, bueno, Perfecto, eso justo me acordaba de la charla que tuvimos y me parecía muy, muy interesante como para terminar de ver este concepto, ¿no? De aportar valor y como tú decías, al final después definiremos salvaguardas, mecanismos como para de alguna forma asegurar la independencia, pero si no hacemos esto, obviamente vamos a seguir en nuestro nicho, ¿no? De auditoría interna sin posibilidad de acceder a la compañía. Y entonces, Eva, seguimos un poco avanzando, ¿no? Ya estamos yendo bien, pero o sea que me imagino que algo ya tenés que tener definido, etcétera, pero bueno, ya hay que definir el plan de auditoría, ¿no? Después diremos si es anual, si es trimestral, bueno, esto de sí, los tiempos hacen que uno piense un plan anual y ya es medio difícil decir en anual, porque en un año puede ocurrir una claro. pandemia en el medio, ¿no? Te agarra la pandemia y te cambia todo lo que vos tenés. Pero bueno, la idea de esto es que nos comentes un poco, y para los que están ahí un poco escuchando, vos, Evas, ¿qué tomarías en cuenta si tuvieras que estar haciendo tu plan, o estás ya generando tu plan de auditoría del 2025? Pues para mí es crítico incluir aspectos de sostenibilidad. Aspecto de sostenibilidad porque es crítico para mi empresa, ¿vale? Entonces para mí es crítico. Bien, y a ver, y inteligencia artificial, esos aspectos, ¿cómo lo venís manejando? No, ahí estamos todavía viendo un poco el desarrollo y tal, pero no, no, ahí todavía no nos hemos metido mucho. Eso lo tenemos un poco aparcado. Pero para nosotros la sostenibilidad es crítica. Bien, 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 perfecto. Es interesante como a veces esas percepciones cambian un poco. De este lado del Atlántico, digamos, la sostenibilidad es un tema importante, pero tal vez yo me doy cuenta que en Europa, etcétera, En Europa obviamente está la muy, muy, regulación muy desarrollado. es muy exhaustiva y muy relevante ahora mismo. Sí, 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 eso es así. Y entonces, ahora ya viendo para los próximos 5 años, ¿no? Haciendo un horizonte a lo mejor de 5 años. ¿Cómo ves vos la auditoría de acá a 5 años? Pues de aquí a 5 años yo veo que vamos a tener 3 escenarios. Vamos a ser analistas de datos en el más puro sentido de la palabra, aprovechando las tecnologías y, por otro lado, asesores estratégicos en todos estos aspectos que necesite la compañía. Y el director de auditoría
asesor estratégico a nivel también del comité de dirección, en aquellos aspectos en que necesiten a lo mejor, digamos, alguien que les diga lo que están haciendo otros, otras cotizadas o con una visión más transversal también, digamos, del mercado. Es como yo lo veo, esos tres escenarios. Bien, lo que es asesor estratégico va muy en línea con este documento que vos mencionaste, que obviamente Sí, invitamos a los que quieran ver el Visión 2035, que parece es realmente un muy buen elemento para ver cómo nos ven y cómo deberíamos estar de acá a básicamente 10 años, ¿no? Y lo que exacto. es asesor estratégico es algo que se marca mucho en este documento, ¿no? Y bueno, Eva, como para finalizar, ¿no? Ya estamos cerrando un poco digamos, la entrevista. eh, y para cerrar, básicamente sería, ¿qué le dirías vos a quien está pensando en la función de auditoría interna como su profesión, ¿no? Ponerle un universitario, alguien que está de alguna forma Pues, saliendo pues ahí al mercado. ¿Qué, yo le diría que es una profesión súper interesante donde conoces todos los procesos de la empresa, todas las filiales, tienes una visión transversal y que te permite tanto hacer carrera como incluso como tener un background suficiente para ir a un puesto operativo de más alto nivel, para ser un CEO o para ser un CFO, donde se valora mucho todo ese expertise que has adquirido como auditor. Entonces, yo lo recomiendo altamente. Bien, ahí como para de alguna manera sintetizar y remarcar y que es importante para quien nos escucha, yo siempre digo que la función de auditoría interna es una de las pro- pocas funciones que realmente tiene una visión integral de la compañía, Exacto, ¿no? Porque exacto, es exacto, necesario entender a la compañía para poder auditarla, ¿no? Entonces, exacto, es, exacto. es fundamental. Vos seguramente cuando hiciste tu primer catch-up en Amper, creo que en primer año tuviste que haber entendido el negocio, como decimos Exacto, acá, de pe a pa para poder exacto, auditarlo. exacto. Y todavía estoy en ello en algunas áreas, o sea que, y todo lo que sea nuevas filiales, nuevas adquisiciones. Por Entonces eso. adquieres un conocimiento muy, muy amplio y muy rico, la verdad. Perfecto. Bueno, Eva, hemos terminado. Prácticamente se hicimos una hora. Rápido, eso es bueno porque obviamente hemos pasado, digamos, fue bastante ameno esta conversación. Así que por mi parte, simplemente nada, te quería dar las gracias por tu tiempo, por estar aquí, A ti, por compartir tu conocimiento también, que es muy valorado para todos los que están del otro lado y quieren de alguna manera saber, bueno, alguien con experiencia, con una trayectoria bastante este, larga, bueno, qué opina de la auditoría, cómo se maneja, cómo toma los riesgos, etcétera, etcétera. Así que Eva, nuevamente, mil gracias por estar entre nosotros. nada, cualquier cosa ya me conocéis. Pues nada, un abrazo a todos y sobre todo a Argentina, que me gustó mucho cuando estuve ahí, que lo sepáis. A Bueno. ver si puedo volver en otro momento. Ojalá Si que puedo. puedas. Bueno, al resto, a todos, muchas gracias por sumarse a esta propuesta. Esta es la última del año. El próximo año seguramente veremos cómo cambiamos el formato. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, nos veremos en otra próxima edición de La Auditora en la Trinchera. Muy buenas tardes, días, noches, depende de dónde estén.